Entonces, en ese sentido, vamos a arrancar con esta parte que no va a estar graficada, evidentemente. Solamente es para hacer la introducción de necrosis. Entonces, aquí voy yo y les pregunto, ¿qué recuerdos tienen ustedes del concepto de necrosis? ¿Qué es una necrosis? ¿Por qué ocurre? Muerte de un tejido por alguna lesión irreversible, y por ejemplo las causas pueden ser, la más común es isquemia, pero también por ejemplo pueden estar la exposición a agentes físicos o químicos, o por ejemplo fármacos o agentes infecciosos también pueden ser. ¿Alguien más tiene algo adicional? Se da cuando los procesos de adaptación fallan. Los procesos de adaptación fallan. Sí, tiene que ver, es verdad. ¿Qué podría observar yo en una lámina que tenga necrosis? Su citoplasma suele estar más rosado o eosinofílico, y eso es debido a la desnaturalización de las proteínas, pero también porque en una necrosis normalmente desaparece lo que es el ARN o ADN del núcleo, ¿no? Que es basofílico, y justamente por eso, como desaparece, es más eosinofílico. Ya, sí. Podríamos ver el cariorexis, que sería fermentación del núcleo. Se fermenta. Epignosis. También. Cariolisis. Entonces nos vamos a ordenar. Todos los conceptos que me han dicho están correctos. En realidad engloban todo el concepto que tenemos que tener de necrosis. Entonces, pero los vamos a ordenar bonito, o sea, para que sea esquemático nada más. Entonces, primero, el origen, o en todo caso las causas. Entonces, las causas de necrosis en efecto son causas isquémicas, causas pueden ser infecciosas, pueden ser medios físicos, medios químicos, medios traumáticos, ¿no es cierto?, los que pueden causar. Ya. Entonces, que en conjunto todos ellos significan una agresión al tejido. Segundo es precisamente la falta de respuesta, la no adaptación a esta agresión, la no recuperación a esta agresión, que termina en muerte celular y del tejido en realidad en conjunto. Finalmente, vamos a hablar desde el punto de vista microscópico. Desde el punto de vista microscópico hay dos eventos que nos interesan: los eventos nucleares y los eventos de membrana. Entonces, los eventos de membrana significa que la célula, al sufrir el daño, abre su membrana y se libera el contenido intracelular, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este contenido que se libera enzimas, ¿no es cierto? Y al liberar enzimas, estas enzimas que generan una lisis. Esta lisis generará una desorganización y destrucción del tejido adyacente. Es por eso que, por ejemplo, si nosotros comparamos un tejido sano, aquel que es tejido tiroideo sano, lo comparamos con un tejido tiroideo en necrosis, vemos que pierde la organización, pierde la estructura, ¿no es cierto? Pasa por un proceso de lisis. Estos son por los mecanismos de membrana, ¿no es cierto?, que acabamos de mencionar. Y lo segundo que ocurre a nivel microscópico son los mecanismos nucleares, que son los que me mencionaban ustedes, ¿no? La cariolisis, la cariorexis y la pignosis. ¿Qué será cada uno de ellos? ¿Recuerdan? Sí, pignosis es cuando tiende a ser más basofílico, por tanto es más como oscuro y también se hace pequeño. Ya. Luego viene la cariorexis, que es justamente, o sea, primero pasa por pignosis y luego va a pasar por una fragmentación, mientras que cariolisis va a ser básicamente la lisis o la destrucción del núcleo, pero o sea, que parece como si se estuviera borrando. Básicamente es eso. Entonces, si lo queremos organizar, sí, en efecto. La cariolisis, en realidad, lo que ocurre es la descondensación de la cromatina. La cromatina normalmente está bien condensada, por eso la coloración es bien basófila, ¿no?, bien marcada. En cambio, cuando se ocurre este evento, lo que ocurre es de que la cromatina empieza a descondensarse y pasa este primer proceso. Entonces, si nosotros identificamos un núcleo acá, lo vemos, ¿cierto?, bien coloreado. Nosotros identificamos un núcleo acá, la coloración ha ido disminuyendo. La pignosis es el segundo evento. Vamos a ver un núcleo muchos más pequeños, ¿no es cierto? Y finalmente la cariorexis llega a la fragmentación y finalmente desaparece. Esos tres eventos nucleares. ¿Qué lo podríamos observar acá? La tercera imagen es de otro tejido, pero nos permite ver que dentro de este epitelio no vemos núcleos prácticamente, ¿no? Han terminado de desaparecer. Entonces esto no lo vamos a graficar, vamos a pasar al siguiente. Solo era para tener claro los eventos que ocurren a una necrosis, porque vamos a ver que en mayor o menor medida se van presentando en los diferentes tipos de necrosis cuando ya nos centramos en los tipos. Entonces,
Cuando hablamos de la necrosis coagulativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué ocurre? ¿En qué casos? ¿Qué enfermedades lo producen? ¿Qué órganos son representativos? No lo sé, ¿qué recuerdo? ¿Es debido a una isquemia? Es debido ¿Una isquemia? a un proceso isquémico. ¿Qué Puede pasa? ocurrir en los órganos como sería el corazón, el riñón, entre otros. En este tipo de necrosis, el tejido permanece ahí, puede permanecer así por varios días, no desaparece rápido por acción de las enzimas. Sí, Cuando se en áreas aisladas se le llama infarto. exacto, sí, también. ¿Qué más? ¿Todos los procesos isquémicos llevan a necrosis coagulativa? No, excepto del cerebro. El Exacto. sistema El nervioso más importante es necrosis, así sea por isquemia. Correcto. Lo primero que hay que recordar es precisamente eso, ¿no? El proceso isquémico a nivel cerebral es la excepción. Y básicamente todo el resto de causas isquémicas sí son de origen coagulativo. Otra cosa que me han mencionado es el mantenimiento de la estructura, al menos de forma inicial. ¿Por qué creen que mantiene la estructura? Congestión. Porque existe una desnaturalización de proteínas y como las enzimas no funcionan, no pueden digerir, no pueden destruir la célula. Ya. ¿Y por qué en este caso sí y por qué en el caso de una necrosis licuefactiva no, por ejemplo? O sea, ¿por qué en el caso de una necrosis licuefactiva sí se termina realizando una destrucción de tejido y no mantiene la estructura? O lo mismo pasa, por ejemplo, en una necrosis grasa, ¿no? Se desorganiza. O sea, ¿por qué aquí sí y en el otro lado no? Entonces, lo que ocurre es, tienes un concepto muy cercano a la realidad, en realidad. Tiene mucho que ver con las proteínas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso de necrosis, lo que ocurre es de que, en efecto, suelen desnaturalizarse las proteínas, pero de acuerdo al tipo de necrosis, lo hacen unas u otras, o a veces todas. Entonces, primero, tenemos las proteínas estructurales. Entonces, cuando se desnaturalizan las proteínas estructurales, esto es transversal a todos los tipos de necrosis. O sea, las proteínas estructurales se desnaturalizan en todos los tipos de necrosis. Las proteínas estructurales nos permiten mantener la estructura. Por ejemplo, la estructura de membrana, la estructura de la forma del tipo celular, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si desnaturalizamos esto? Favorecemos la lisis, ¿no? Se termina abriendo la membrana y libera el contenido. Entonces, dentro de todo el contenido que tiene, en efecto hay enzimas, ¿no? Pero hay enzimas lisosomales, por ejemplo. Entonces, aquí la diferencia, por ejemplo, entre una necrosis licuefactiva o grasa versus una necrosis coagulativa estará en la desnaturalización o no de enzimas. Entonces, en el caso de la necrosis coagulativa, se desnaturalizan todas las enzimas. Ya habíamos dicho que las estructurales pasan en todas, pero bueno, acá también, no es la excepción. Y además, las enzimas, las proteínas enzimáticas, en este caso, también se desnaturalizan. Entonces, si yo libero enzimas desnaturalizadas al exterior, no voy a encontrarme frente a un proceso grande de lisis, ¿cierto? Entonces, es por eso que la estructura se encuentra conservada parcialmente. Ahora, si nosotros observamos esta primera lámina, ¿qué más les llama la atención, además del cuadro necrótico? Infiltrado de células, de Hay- leucocitos. Correcto, hay un infiltrado leucocítico. Entonces, en efecto, como les decía anteriormente, no son eventos excluyentes, o sea, podemos encontrar eventos inflamatorios en un contexto también de necrosis y viceversa, ¿ya? Entonces, si nosotros comparamos con un tejido sano, entonces nosotros vamos a encontrar que si nosotros comparamos la estructura, obviamente hay un cambio en la coloración, pero realmente la forma de los usos musculares mantiene. Lo único que no encontramos son los núcleos, ¿no es cierto? Entonces, los eventos nucleares en efecto están presentes aquí, pero la estructura parcialmente, o sea, si yo les pusiera sus núcleos, la estructura parcialmente se conservaría. Y esto no solo va en el punto de vista microscópico, sino también en la macroscopía. Nosotros observamos, por ejemplo, el corte macroscópico, ¿no es cierto? Encontramos ventrículo derecho e izquierdo. ¿Dónde está nuestro infarto? Está en el septum interventricular, ¿no es cierto? Pero al estar infartado nosotros podemos localizarlo, sí, se ve macroscópicamente, tiene una coloración más oscura, pero ha perdido su localización, se ha destruido, se ha abierto, se ha roto, se ha ido a una parte que no le corresponde. No, está en la misma localización donde debe estar el septum interventricular. Entonces, hay un mantenimiento de la estructura desde el punto de vista microscópico, también macroscópico. Finalmente, incluso en la consistencia, o sea, la consistencia del músculo cardíaco es sólida, ¿no es cierto? Y
mantiene su estructura sólida, o sea, sigue siendo sólida. Entonces, si nos queremos organizar en cuanto a conceptos, nos vamos a centrar en lo siguiente. Entonces, primero, las causas, ¿no? La necrosis coagulativa es de causa isquémica, isquemia de casi todos los órganos, con una única excepción que es a nivel cerebral. Lo segundo es ¿por qué ocurre esto? Ocurre por una desnaturalización tanto de proteínas estructurales como enzimática. La más importante en este caso será la destrucción enzimática. ¿Por qué? Ahí va el punto 3. Entonces el punto 3 será que mantiene la estructura, ¿no?, histológica, al menos del inicio, parcialmente, precisamente por lo que habíamos explicado anteriormente. Este mantenimiento de estructura se da desde el punto de vista microscópico como macroscópico. ¿Okay? Finalmente, como un punto adicional será pues, ¿no?, que en la macroscopía tiene una consistencia ciertamente sólida. Y ya está, esos serían todos los datos, ¿no? Entonces, todo lo demás ya es un tema adicional para que ustedes lo puedan entender. ¿Okay? Ok, chicos, nos dejamos sus gráficos unos minutos. Si tienen alguna pregunta me la dicen, si no igual les voy a ir dando algún dato adicional. ¿El diagnóstico lo ponemos como infarto agudo de miocardio? Sí, es un infarto agudo de miocardio.